Hola amigos, estamos estudiando el prefacio de la Sabiduría de la Kabbalah del Baal HaSulam. Estamos en el ítem 76. Pueden encontrar el texto en nuestra página web, en el archivo de Kabbalah Media. También pueden hacer preguntas en kabbalah.tv. Las preguntas seleccionadas y relacionadas se harán durante la lección. Nuevamente, estamos estudiando el prefacio de la Sabiduría de la Kabbalah del Baal HaSulam. Ítem 76. Sabed que a través del ascenso de Malhut a Binah, estos dos grados de Nikudim se dividieron en dos mitades a su salida, llamadas Panim, la faz o cara, y Ahoraim, espalda. Esto se debe a que, puesto que el Sivug se llevó a cabo en los Nikve Enaim, hay solamente dos sefirot y media en el Rosh, que son Galgalta Enaim y Nikve Enaim. Y esto es Keter Jochma y la mitad superior de Binah. Estas se le llaman Kelim de Panim, Kelim anteriores. Los Kelim de Ahab, que son la parte inferior de Binah, no vienen de las 10 sefirot del Rosh y se les considera el grado debajo del Rosh. Por lo tanto, a los Kelim del Rosh, que surgieron a partir del Rosh, se los considera Kelim de Ahoraim, es decir, Kelim posteriores. Cada grado fue dividido de esta manera, de esta misma manera. Preguntas. Ok, lee de nuevo. 76, ítem 76 nuevamente. Sabed que a través del ascenso de Malhut a Binah, estos dos grados de Nikudim se dividieron en dos mitades a su salida, llamadas Panim, la faz o cara, y Ahoraim, espalda. Esto se debe a que, puesto que el Sivug se llevó a cabo en los Nikve Enaim, hay solamente dos sefirot y medios en el Rosh, que son Galgalta Enaim y Nikve Enaim, o también llamados Keter Jochma y la mitad superior de Binah. Estas se llaman Kelim de Panim, es decir, Kelim anteriores. Los Kelim del Ahab, que son y corresponden a la mitad inferior de Binah, Zerampin y Nukva, emergieron de las 10 sefirot de Rosh y se las considera el grado debajo del Rosh. Por lo tanto, a los Kelim de Rosh, que surgieron a partir del Rosh, se los considera Kelim de Ahoraim, es decir, Kelim posteriores. Cada grado fue dividido de esta misma manera. El Rab dice, ¿preguntas? Sí, Zvika. El amigo Zvika dice, el tema aquí del ascenso a Malhut, primero, ¿qué es lo que motiva a Malhut hacia Binah? El Rab dice, ¿qué? El amigo dice, aquí dice que el ascenso de Malhut a Binah, en Nikudim, ¿qué es lo que motiva a Malhut a subir a Binah? ¿Por qué es que se da este ascenso? El Rab dice, ¿te refieres al Simsum Bet? El amigo dice, no, déjeme leerle. Aquí dice que Malhut sube a Binah y estos dos grados de Nikudim se dividieron en dos mitades a su salida, que son tanto Panim y Ahoraim. Entonces, ¿qué es lo que lo mueve a Malhut a ir a Binah? El Rab dice Simsum Bet. Entonces Simsum Bet los mueve. Entonces, en el momento de su salida, estos se dividen en dos, llamados Panim y Ahoraim. ¿Cómo se dividen esto y de qué forma? ¿Podría usted explicar esto? El Rab dice, mira el diagrama. Tenemos Binah, Gimel Bet. Gimel Bet hace el Zivug de Bet Bet, el Nekudot de Sag. Ellos descienden por debajo del tabur, ellos pueden esparcirse acá, porque solamente contienen luz de Hasadim. Por lo tanto, ellos entonces otorgan la luz de Hasadim al Sof de Galgalta. Hasadim, ¿cierto? Entonces, el Sof de Galgalta está vacío de Jochma y también contiene Hasadim. Y
A través de esto, con esta adición de Hasadim, despiertan a Bejinat Dalet, que se encuentra en el Sof del Galgalta. Y esta Bejinat Dalet causa la segunda restricción, el Tzimtzum Bet. Al final, en el Sof del Nekudot de Sag, al punto del tabur del Nekudot de Sag que se llama Parsa. ¿Hasta aquí todos están de acuerdo? O pregunten, o hagan preguntas claramente. Tiene que ser como una imagen en su mente. Entonces ahora, de acuerdo a lo que tenemos aquí, y no lo voy a hacer de esta forma, lo voy a hacer de una manera distinta. Entonces, de acuerdo a lo que tenemos nosotros aquí, del Tabur al Parsa, estos Reshimot, esta información, esto ahora sube como Reshimot Bet Aleph Tzimtzum Bet. Y hacen el zivug en Nikvei Enaim de Rosh de Sag. Y a partir de este zivug es que llega el parsuf del mundo de Nekudim en Katnut, de Tabur general hasta el Parsa, Keter y Galgalta Enaim. Aquí tenemos Abba Veima, Galgalta Enaim y Ahab de Keter. Y Galgalta Enaim de Abba Veima. Y luego tenemos a Zon en Galgalta Enaim y aquí tenemos a Ahab de Abba Veima. ¿Está claro? Pregunten. El amigo dice, aquí dice que a través de su salida se dividieron en dos, en Panim y Ajoraim. ¿Podría explicarlo aquí? El Nekudot de Sag, sí, dice, aquí dice que se dividieron en dos. ¿Qué pasó precisamente? El Rabbi te lo voy a decir. Esto es Panim y esto es Ajoraim de Nekudot de Sag. ¿Cuál es la razón por la que se dividió así? ¿Por qué él ha dicho que esto se ha dividido? ¿Qué causó esta división? ¿Podría usted dibujar esto? El Rabbi se le dividió. Ok, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué hizo esto? El Rabbi la Bejinat Dalet que recibieron en Nehidevak. Pero ¿cuál es la razón por la que se dividieron en Panim y Ajoraim? Esta es la pregunta que siempre tengo. El Rabbi dice, tú lo has escuchado 10 veces. Te voy a decir. Sag, que se expandió de arriba hasta abajo, esto contiene, en el Nekudot de Sag, que se expandió de arriba hasta abajo, tenía esto. Ok, no sé. Bueno, profundicemos en esto. ¿Qué más vamos a hacer? Esto tiene Keter, Chochma, Binah, Chesed, Geburah, Tiferet, Netzach. Y aquí vamos a dejar un espacio un poco más abajo. Netzach, Hod, Yesod y Malchut. Aquí las 10 sefirot. Ahora, esta parte se le llama Panim. Todo esto. Y todo esto otro se le llama Ajoraim o Ajor. La parte posterior, espalda. Aquí está el Parsa. Eso es todo. Pero ¿qué hay de la división? Dice el amigo. El Rab. Se dividieron porque el Panim, podríamos decirlo así, son vasijas de otorgamiento y el Ajor son vasijas de recepción. ¿Y qué causó esta división?
¿Qué causó que esto se dividiera? No es una explosión, es esta división, Bejinat Dalet, que entró en ellos, dividió el Parsuf de Binah en dos, vasijas de recepción y vasijas de otorgamiento, exactamente al Hazé. ¿Por qué? Porque Binah incluye vasijas de recepción y otorgamiento y la parte superior es Binah limpia y esto está por encima de Tiferet, por encima del Parsá, y por eso se le llama el lugar del mundo de Atzilut. Atzilut llega de la palabra Etzlo, lo suyo, y es donde puede vertirse la luz. Y aquí abajo es el lugar de los mundos de Bia. Y entonces, ¿qué debería ocurrir allí? ¿Cuál es el significado de esto? ¿Por qué pasa? ¿Qué debería yo hacer para que esta conexión, esta desconexión no ocurra? El Rab dice, ¿quién eres tú? ¿De qué estás hablando? No entiendo. El amigo dice, ¿pero cómo corrijo esto? El Rab dice, el sistema funciona de tal manera de que no hay nada malo o bueno en esto. Simplemente funciona para mejorarse a sí mismo constantemente de acuerdo a la información que tiene. ¿De qué estás hablando? El amigo dice, pero usted dijo que de acuerdo a la información anterior quiere mejorarse. El Rab dice, de acuerdo a la información que se ha revelado. ¿Qué se ha revelado? Dice el amigo. De acuerdo al deseo de recibir que aparece más y más. Y entonces el sistema le muestra cuánto es que tiene cuánto es mejor y se vuelve más conectado de acuerdo a la revelación del deseo de recibir. Entonces tenemos 4 fases de luz directa que se vuelven cada vez más y más reveladas. Y por lo tanto, Havaya, que se estableció en las 4 fases de luz directa, es la misma Havaya que se perfecciona, se llena, y se manifiesta a sí misma. ¿Y cómo es que funciona? Con la integración correcta y la conexión entre las primeras 3 Bejinot y Malhut. ¿Cómo es que funciona Malhut en ellas y cómo es que ellas trabajan en Malhut? Y eso es todo lo que tenemos al final. Todo es una sola Havaya. Todos los mundos y todo, y nosotros al final, todo es finalmente para revelar esa plenitud de la Havaya. El amigo dice, entonces, ¿las Joraim desaparecen al final del proceso o los Joraim permanecen? ¿Desaparecen al final o permanecen? ¿Desaparecen o permanecen? El Rab dice, no, nada desaparece. Pero el Joraim de Nekudot de Sag se restringe, se vuelven restringidas, permanecen pero se vuelven restringidas. Ahora no pueden trabajar porque Bejinat Dalet les gobierna y no pueden trabajar con esta luz superior. Eso es todo. Siguiente. No hay nadie que esté preguntando. ¿Ves? Solamente tú. Ok, continuamos con el ítem 77. De esto inferimos que no existe ni un solo grado que no posea Panim y Ahoraim, y esto se debe a que Ahab del nivel masculino, el Keter de Nikudim, emergieron del grado de Keter y descendieron al grado de Abba Veima de Nikudim, que es el nivel femenino. Y el Ahab de nivel femenino, Abba Veima de Nikudim, descendieron y cayeron a su grado de Guf, el grado de las 7 sefirot inferiores, Hagat Nehi, de Nekudim. Y resulta que Abba Veima comprende 2 Bejinot, Panim y Ahoraim. Dentro de ellas están las Ahoraim del grado de Keter, es decir, el Ahab de Keter, y por encima de ellas se visten los Kelim de Panim de Abba Veima mismas, o sea, sus propios Galgalta Enaim y Nikve Enaim. También Zat de Nikudim comprende los Panim y Ahoraim. Los Kelim de Ahoraim de Abba Veima, que son sus Ahab, están dentro de Zat, y los Kelim de Panim de Zat los visten por afuera.
¿Está claro? Por favor, pregunten. Pregunten. Nosotros tenemos Galgalta de Benaim de Keter, tenemos Galgalta de Benaim de Abba Veima, tenemos Galgalta de Benaim de Zon. Ellos trabajan durante el Katnut. Ellos trabajan durante el tiempo de Katnut. Sí, aquí lo que he resaltado con el amarillo, aquí Ahab. Sin embargo, acá Ahab de Keter, de Bavima y de Zon, estos no trabajan, estos están restringidos. Están bajo la segunda restricción. ¿Está claro? ¿Qué es que uno entró dentro del otro? ¿Cuál es la razón de esto? El Rabbi dice, ¿por qué no operan? El amigo dice, pero entonces, ¿por qué no está uno debajo del otro? ¿Por qué no estarían...? El Rabbi dice, si es que uno está por debajo del otro, entonces significa que está trabajando y está influenciando. No es como si estuviera doblado. Pero ¿por qué no es uno debajo del otro? ¿Cuál es el asunto aquí? La conexión entre los parsufim es tal que si la parte superior del parsuf no otorga al inferior, entonces es como si estuviera doblado. Eso se llama recoger las piernas y por eso es que está recogido. No es que no está influenciando. El amigo dice, pero ¿por qué es que entra si no está otorgando? El Rabbi dice, está en el grado del inferior. Entonces, ¿por qué no está otorgando, está doblado? El Rabbi dice, sí, esta es una expresión de cómo es que no puede operar en otorgamiento. Por lo tanto, ahora es como Galgalta Enaim, es decir, no tiene independencia. No tiene independencia para sus piernas o sus vasijas de recepción. Las vasijas de recepción no están operando. ¿Qué están haciendo? Nada, están ahí, neutralizadas. Y por lo tanto, es como Galgalta Enaim. Son juzgadas de la misma forma. Entonces es de acuerdo a la equivalencia de forma. El Rabbi dice, sí. El siguiente amigo dice, yo pensaba que Yuda estaba diciendo que aunque sea que estén dobladas, pueden estar dobladas una debajo de la otra. ¿Por qué se mezclan ahí? El Rabbi dice, no, porque si hubiera por encima de eso significa que otorgan, es decir, que están por encima y no lo hacen. Por lo tanto, es como que están aparentemente dobladas debajo del inferior y se les juzga como el inferior. El Rabbi dice, ¿en qué? Es decir, que con respecto al superior no se le considera. Entonces dice el amigo, los tres podrían estar en el mismo nivel. El Rabbi dice, ¿a qué te refieres los tres? Galgalta, Enaim, el superior. Están operando. El amigo, ¿qué es lo que causa esta integración? El hecho de que no se mezclan y doblan, entonces podría ser cada quien doblando sus piernas uno debajo del otro. ¿Qué hace que uno esté dentro del otro? El Rabbi dice, no entiendo. ¿Cuáles tres? No entiendo. ¿Qué tres? El amigo dice, ¿qué Rabbi y Maizón? El Rab dice, no todos entran aquí. Ahab del superior está en el Galgalta Benaim del inferior. El luz superior llega y pasa a través de Galgalta Benaim hacia Ahab y a través de Ahab influencia al inferior. Este Ahab están simplemente transmitiendo la luz. Eso es todo. Y de estos Galgalta Benaim llega luz hacia su Ahab, que a su vez transmite a Galgalta Benaim del inferior. ¿Por qué uno quiere estar dentro del otro al comienzo? La anulación del grado del superior causa el descenso al inferior.
Lo leeremos pronto y verás. En resumen, acéptalo como una simple ley. Tenemos una serie de Barsofim, uno por encima del otro, otro por encima, que están en Katnut y en el Ahab. El superior está en el Galgalta Benaim del inferior. Esto es una salvación para nosotros, que durante Katnut tenemos una conexión con el superior. Cuando estoy en Katnut, pequeñez, tengo la habilidad de estar en contacto con el superior. Entonces, el superior entra en mí. ¿Tú comprendes cuánta ayuda esto puede ser para mí? Este sistema de Ibur, Yenika, está todo construido bajo este principio, que el superior se cancela a sí mismo y construye una parte en común con el inferior, igual al inferior. Tú puedes decir, espera un momento, ¿por qué igual? Aún no interfiere con la mezcla con el inferior, simplemente se viste sobre el inferior. El inferior va con el Galgalta Benaim. Cada uno, todos deben despertar a sus amigos. Yo no estoy escuchando que nadie se despierta. Entonces, el hecho que el superior se disminuye a propósito, ¿ustedes me escuchan? ¿Me escuchan? Siempre yo digo lo mismo. Donde sea que están preparando café, háganlo en silencio y no distraigan al resto. Que toda la mesa se despierta. Entonces, el asunto que el superior encoge su ahab al inferior, lo salva porque inhabilita estar en este contacto bajo el inferior. El superior desciende al inferior y esto trabaja junto con el inferior. El inferior no siente que está siendo operado por el superior y el superior solamente tiene una sensación de que yo estoy contigo. Y otro tipo de servicios. Esto desarrolla el inferior. La conexión entre los grados es lo que estudiamos aquí y así es como el Creador trabaja con nosotros. Una vez se llama el Creador oculto y otro es el Creador revelado. Por eso atravesamos distintas fluctuaciones, distintos movimientos, que el Ahab del superior está en nosotros. Es muy importante esto. Sin Simsumbet, nosotros simplemente seríamos inexistentes. ¿Se entiende? Antes de Simsumbet hay un superior y un inferior. Sí. Simsumbet, segunda restricción, esto llega. ¿Por qué causa la entrada del superior dentro del inferior? En la parte del superior que se cancela, se anula a sí misma para que entre dentro del inferior. ¿Cómo realiza esto? ¿O acaso sucede por sí mismo? Porque Bejenat Dalet Denei de Galgalta lo influye en Ekudot de Sar. Malhut, que entra en Binah, restringe a Binah. Para restringir esta Binah, ¿por qué? Binah está otorgando. Cuando, ahora que se restringe a sí misma, puede estar en todos los lugares. Porque Ahab de Binah está restringido, entonces puede descender a todo y cada uno. Puede ir a cualquier lugar y estar allí. Una parte de Binah. Entonces puede ser como una madre. Entonces Ahab se disminuye y puede ser así como un útero. Entonces el inferior puede estar incluido en el superior como un embrión.
Y lo que nosotros observamos aquí es la integración entre el superior y el inferior, que esto eleva las cosas en nuestro mundo, que permitan la proliferación, el desarrollo, la evolución. ¿Por qué la segunda restricción puede ser imposible para el superior de servir como una madre, como un útero para el inferior? ¿Por qué sin la segunda restricción el superior se podría preocupar del inferior? ¿Por qué Simsun Bet, segunda restricción, permite esto? Yo no sé cómo decirte, dice Rab. Esto describe qué tipo de relación. Si tú tienes un deseo de recibir roto que ni siquiera existe antes de la segunda restricción. Después de la segunda restricción no tenemos un deseo de recibir roto, sino que un deseo de recibir sin fuerza, sin pantalla en orden de recibir, pero por lo menos, sostenerse en orden de otorgar. En otorgar, por lo menos Katnut, en eso. Lo que ya es algo bueno. ¿O acaso aún cuando nos desarrollamos desde abajo hacia arriba, qué sucede? Tenemos Galgalta, Av, de arriba hacia abajo, Galgalta, Av, Sag. Entonces, Katnut del mundo de Nekudim, Gar de Vina, Bet de Hitlapshut. No Bet de Aviut aún, pero solo Bet de Hitlapshut. Cuando está Bet de Hitlapshut, ¿de dónde proviene? Porque Malhut se restringe a Binah, se eleva en todo el camino hasta Binah, hasta el Hase hacia abajo, Parsa y abajo. Malhut gobierna ahí. Ahora vemos cómo poder corregir esta área del Parsa hacia abajo. Del Parsa hacia arriba, allí va a ser el mundo de Atzilut, todos los Parsufim se expanden allí, Malhut allí puede ser corregida. Ahora, Malhut comienza de P de Galgalta, todo el lugar hasta Sium, entonces podemos corregirla. Tabur, el Tabur general, de nuevo hasta Parsa, y podemos corregirla hacia abajo hasta Parsa, porque Malhut entra a Binah y entra recibir las cualidades de otorgamiento, cualidades de Binah. Entonces, así los Parsufim pueden existir. Los Parsufim que se expanden, o las almas, como sea que tú la llames, del Parsa hasta el Sium, es un área muerta, no hay vasijas, es una zona vacía. ¿Qué va a ser? El lugar para los mundos de Bia. Luego nosotros vemos cómo existen ahí, porque hay una ruptura, vemos lo que sucede. Hay una integración con la vasija por encima del Parsa, debajo del Parsa, y a través de esto vemos que vasijas especiales de los mundos de Bia toman forma allí, pero aún no es un lugar para las almas. No podemos corregir nada allí, como corregimos este lugar desde Tiferet a Malhut, Tanim de Nekudot de Sag. Entonces, así como Regina Dalat, que se elevó por Parsa y se limitó en este lugar diciendo yo gobierno aquí, ahora Nekudot de Sag va a recibir fuerza desde arriba, realizar un sibuk en Dalet Gimel, y Binah dice yo ahora puedo gobernar, y ella va a ir de Parsa hacia abajo, aquí. Llega la fuerza desde arriba. Llegan fuerzas desde arriba, atraviesa todo lo Parsufim, realiza Sibuk
Dalet Gimel, Rechimo que llega de Neidak, la luz llega en todos estos Parsofim y Binah se sostiene aquí, desciende hasta Siu. Y dice, yo puedo recibir en orden de otorgar. Entonces Binah provee la fuerza, aparentemente en recibir para otorgar, pero no. Aquí va a haber una ruptura. Malhut se eleva en su Katnut, desciende Gadlut, Shvira, pero después corrige una cierta limitación, una cierta corrección. Para que no vaya en el Gadlut final y no incluya Malhut, Gadlut, Ahab de Aliyah de elevación. Corrige a Ahab, pero no en un 100%, excepto por Malhut de Malhut en sí mismo. Eso sería el final de la corrección, no incluyendo el final de la corrección. Rav Pa'alim Mekatzel, Mashiach, esta es la última acción. Antes que corrija este estado, Malhut en Sof llega hasta justo bajo en el Sium. Todo precisamente son cosas de la segunda restricción. Corregimos con Ahab de Aliyah, Ahab de elevación y Ahab de descenso. Necesitamos llegar a saber dónde está el estado, porque todo nuestro trabajo está ahí. Acerca de la preocupación de Ahab del superior en el inferior. En general, la preocupación del superior sobre el inferior debe atravesar. Él se adapta a sí mismo al inferior. ¿Se adapta, dice el estudiante? ¿De otra forma estaría oculto, sin importancia? No está oculto. El inferior simplemente no puede comprenderlo. Siente una brecha entre lo... ¿Acaso el embrión conoce a su madre? ¿Cómo? Sabe solamente lo que necesita para sí mismo, el deseo recibir. Como extraer el alimento. No tiene intelecto o mente para poder activar sus propios mecanismos. Si no hay restricción del superior, no se puede preocupar por el inferior. Si la segunda restricción, como el superior se conecta al inferior. Antes de la segunda restricción, dice Rav, la conexión existe en una cierta forma que establece en 10 sefirot completas. Se transforma en un Barsuf completo, Galgalta, Psak, Mabon, todo por encima del Tabur. Cada uno tiene 10 sefirot, cada uno está completo. 600 y tantos órganos. ¿Hasta cuánto poder para otorgar Binah está añadiendo? Se transforma en qué Barsuf. Entonces, contrario a lo que sucede por encima del Tabur, tenemos cómo emerge los Parsofim. Aquí no hay conceptos como superior, inferior, preocupación, como bajo el Tabur. Tiene superior e inferior. El superior da nacimiento ¿a quién? A los inferiores. Pero los inferiores emergen en Gadlut. Pero no en Katnut y Gadlut, porque Katnut es otorgar por otorgar y Gadlut es recibir para otorgar. Entonces, pantalla para todas las 10 sefirot. Por encima, antes del Tabur no lo tenías. Hasta cuánto Binah está añadiendo, Nekudot de Sak bajan
bajo el tabur, los parsufim de Olam HaNekudim pueden existir. Esto es Katnut. Gracias al poder de otorgamiento que Binah añadió. Entonces podemos tener esta vasija Galgalta Enain de Keter, Galgalta Benain de Ima, Galgalta Benain de Son. Y luego llega el Reshimot Dalet o Dalet Gimel. Y este Reshimot, cuando llega, Rab escribe Dalet Gimel 4.3, causa el Sibú. Rab dibuja en P de Rosh de Sag. Causa Sibú en P de Rosh de Sag. וכאן נעשה זיווג על גדלות. Y aquí hay Sibú Gadlut. La luz llega, desciende, pasa por todo este parsuf completo de Keter, Abba Ve'ima y Son, y la ruptura. Y lo que es bueno acerca de la ruptura es que las vasijas de otorgamiento están forzadas a introducirse en vasijas de otorgamiento, en esta entremezcla, más y más vasijas en cuales puede recibir algo en orden de otorgar, de acuerdo a la Itkalelut, a la integración. No es como luz real, pero las almas se desarrollan a sí mismas y existen. Lo más importante es el escrutinio. ¿Qué es recepción? ¿Qué es otorgamiento? Creador, criatura, cómo podemos existir, cómo podemos dar contento. Lo importante no es la intensidad, las almas casi no hacen nada, pero en los escrutinios, en las relaciones entre ella y el Creador. Usted dijo que bajo el tabur, sí, están todos con nosotros. Binah llega, comienza a proveer fuerza de otorgamiento, comienza a llenar todo Nei de Galgalta, segundo restricción. No, dice Rab. Cuando llena Nei de Galgalta, lo llena con fuerza de otorgamiento. Pero necesita Pejinat Dalet de Nei de Galgalta, junto con Nekudot de Sag, que bajan el Taur, descienden y llenan todo. Pero ¿por qué Binah, cuando sienten llena de Neideak, despierta la fuerza de Pejinat Dalet? Y este Dalet entra en Sat de Binah, porque en Sat de Binah y Binah da nacimiento a Serampin. Entonces Pejinat Dalet limita su y realiza segunda restricción. Segunda restricción sucede aquí, Simsum Bet, se transforma en el útero, Sat de Binah restringido. ¿Qué es un útero restringido? ¿Qué es un útero sin restricción? ¿Por qué el útero debe ser restringido?
Rav, porque tú tienes aquí Panim, vasija de otorgamiento, tienes Ahor, espalda, vasija de recepción, Panim, cara, otorgamiento es puro, nada lo influye, pero en Bejinat Dalet lo restringe. Sat de Binah se transforma en restringido, porque el Parsuf de Nekudot de Sat está restringido. ¿Y por qué esta parte debe estar restringida? No tiene, sino que sucede. Bejinat Dalet influye. Malhut restringe a Binah. Esto significa que Malhut se eleva a Binah, porque son vasijas de recepción. Vasijas de recepción son Bet de Aviut y Dalet de Aviut. Cuando influye en Binah, Binah siente un deseo de recibir muy grande. La influye, lo quiere llenar de otorgamiento. Y luego Binah es restringida y sus vasijas bajo Parsá están restringidas. No pueden recibir la luz superior. Esto crea el útero. Es como el útero que va a haber luego en el Parsufim de Atzilut, como un útero. Es una parte del superior, pero que pertenece al inferior, que sirve al inferior. Aún no está allí, es una parte del Parsuf. No es todo un sistema que se estableció y se organizó. Entonces, cuando Binah quiere servir Nei de Gargalta, es incapaz y se anula. Sí. Bejinat Dalet lo restringe a sí mismo. Ahora, cuando Bejinat Dalet la restringió, hay una relación que se borra, hay una conexión en Bejinat Bet y Bejinat Dalet. Que una restringe a la otra ya es una corrección. En el Parsuf de Binah tienes Katnut y Gadlut. Esta relación no existía antes de la segunda restricción. Entonces, ¿cuál es la nueva conexión, la nueva relación entre el superior y el inferior? Malhut restringe a Binah. A través de esto se conecta a Binah. Binah siente ciertos discernimientos de Malhut. Ahora Binah puede otorgar a Malhut. Esto trabaja como un pistón, Katnut Gadlut, que sube y baja. Oren, ¿qué es lo que Binah aprende de Malhut? Rav, lo aprenderemos pronto, no es para ahora. Aquí es solamente el comienzo de tal tipo de acciones que van a trabajar después. No son Nahab y Galgalta Benaim reales. Son parte del superior que comienzan a organizarse de una cierta forma. Es Binah que se comienza a dividirse en distintas partes. Tenía esta parte antes, pero no estaban delimitadas. No que Malhut influye Binah, sino que divida Binah en Gar y en Sat, vasija de recepción y vasija de otorgamiento, Panim y Ahor. ¿Una parte del superior entra en el inferior? No. No es que se llame superior e inferior. Malhut restringe a Binah.
Aún no hay dos parsufim. No, tú estás mirando al futuro un poco. Ahora el Reshimot Bet Aleph llega y se restringe Simsum Bet. ¿Qué es lo que sucede después? La siguiente acción es que bajo el Reshimot Bet Aleph tienes Mundo Nakudim. Hay una mezcla, Keter, Abba Veima y Son, como en cada verso. Donde tú pintaste amarillo, arriba de Ahab. Aquí yo dibujé Galgalta Benaim y Roch. Entonces, de manera amplia decimos lo que está en el superior entra en contacto con el Galgalta Benaim del inferior. Esto es Keter, Abba Veima y Son. Entonces, ¿qué entra en el Ahab restringido en Galgalta Benaim del inferior? ¿Cómo esto entra? Porque sale del Masaj y entra en el Hasel del superior. Después de esta imagen que vimos en la primera parte, la parte del superior que entra en el inferior, esto no existía antes. Maravilloso. ¿Qué es lo que permite que se realice? El masaj que desciende en Nikve Naim de Roch de Sag es masaj que crea un parsuf, se transforma en un parsuf, determina yo estoy en Nikve Naim de Roch de Sag, yo determino que las vasijas que ahora están entrando en un sibuj operan solo bajo el grado de Binah. Por lo tanto, todos los parsufim, todas las sefirot, todo lo que trabaja aquí bajo el grado de Binah solamente. Por lo tanto, tenemos Roch de Hitlapshut solo en Galgalta Benaim. Entonces, Roch de Aviut hasta Binah. Entonces, el Guf del Parsuf abajo hasta Binah. Eso está claro, pero ¿qué causa el hecho que bajo Binah, la parte restringida, todo esto penetra en el inferior? ¿Qué parte penetra en el inferior? Aparentemente esto no existe. Eso no existe porque no es considerado, no es parte del cálculo. Yo no sé cómo decirlo. No es algo activo. ¿Qué es lo que penetra en el inferior? No entra en el inferior aún. Es una estructura que se establece en una cierta forma que se permanece en Roch de Sag. Luego aprenderemos cómo este Ahab trabaja para el inferior. Pero por el momento es una estructura que llega así, Dalet Gimel Tzimtzum Bet. ¿En algún punto el superior penetra el inferior? Por supuesto. ¿Cuándo? No quiero hablarlo. Es luego. Mundo de Atzilut, Ahab de ascenso, Ahab de descenso. Lo que no está claro aún, Galgalta Benaim de Keter pasa hasta Abba Veima la luz y el Ahab está restringido. A través del Ahab restringido, el hecho que fue restringido no es nada. Es restringido solamente respecto del otorgamiento, pero en pasar la luz no hay problema. ¿Cuál es la diferencia entre otorgar y mover la luz? En otorgamiento debe activar sus propias vasijas, pero de otra forma es como vasija de recepción trabajando como Galgalta Benaim, simplemente pasa la luz.
no siempre de acuerdo es necesario, de acuerdo a cuanto en Galgalta Benaim, como los inferiores se conectan de la mejor forma al útero del superior, de acuerdo a la equivalencia de forma de Serap. No hay otra ley para la conexión entre los Parsufim. ¿Qué es lo que significa esto de acuerdo a la equivalencia de forma? En cómo se reensamblan acción de recepción, acción de otorgamiento, como el superior dicta las condiciones al inferior, porque por supuesto el inferior no se puede transformar en el útero del superior, pero puede ser no como algo foráneo, algo extraño. Debe anularse en cierto grado para que el superior no lo distinga como una entidad separada, sino que como una parte esencial, necesaria, para que el superior no lo vea como extraño, sino que lo vea como algo necesario. Esta es toda la materia de la concepción. Yo creo que Yuda estaba por allí. ¿Cómo decir que Galgalta Benaim y Abba Behima estén en el mismo nivel de Ahab de Keter? Significa que Ahab se anula y da la habilidad para Galgalta Benaim de Abba Behima estar en su lugar. Sí, simple. Esteban de Costa Rica pregunta: ¿en dónde el Reshimot nace, digamos, Reshimot de aquí, Reshimot de allá, de cómo son creados? ¿De dónde proviene? ¿La impresión es? Reshimot tiene que ver con Roch. Todo lo que existe en la espiritualidad es permanente. Algo llega y se viste, o el superior viste la siguiente forma del inferior, pero el inferior permanece. Respecto del inferior, queda una impresión del paso. La acción pasa frente a nuestro ojo, pero algo que fue, pero este que fue aún existe. Es como un video que tú puedes rebobinar y ponerle play de nuevo. Pero en espiritualidad nos movemos de acuerdo a este video de comienzo a fin. No hay algo antes o después. De otra forma lo podríamos usar y usamos estos parámetros de aviut y kashiut, espesor y dureza, reshimot de aviut, reshimot de hitlavshut, con el propósito de construir el estado actual y hacia adelante. Significa que no hay un problema aquí, te puedes mover a lo largo del eje del tiempo de manera libre. Significa que el Reshimot es solamente relacionado con el inferior, simplemente podemos decir que esto vive en este estado. Sí, el superior tiene el Reshimot de su propio superior. El Reshimot aparece al inferior del deseo de recibir o el deseo de otorgar. ¿A través de qué él ve el Reshimot? El Reshimot aparece solo cuando quiero otorgar al Creador o añadirme a mí mismo al superior. ¿Dónde estamos? 77.
Hinat Nefesh Ruach, o sea, Vak Singar. Esto se debe a que cada grado carece de los tres Kelim, Binah y Son. Por eso están ausentes allí las luces de Gar, que son Neshama, Hayá y Yahidá. De este modo hemos explicado en profundidad lo referente a las 10 sefirot de Katnut de Nikudim, que son los tres grados Keter, Abba Veima y Sat. Cada grado contiene solo Keter, Jochma de Kelim y Nefesh, Ruach de Orot, luces, ya que Binah y Son de cada grado cayeron al grado en que se encontraba debajo. De nuevo, ítem 78. Este asunto referente a la división en dos mitades volvió a los grados de Nikudim no aptos para contener más que Bejinat Nefesh Ruach, o sea, Vak Singar. Esto se debe a que cada grado carece de los tres Kelim, Binah y Son. Por eso están ausentes allí las luces de Gar, que son Neshama, Hayá y Yahidá. De este modo, hemos explicado en profundidad lo referente a las 10 sefirot de Katnut de Nikudim, que son los tres grados llamados Keter, Abba Veima y Sat. Cada grado contiene solo Keter, Jochma de Kelim y Nefesh Ruach de luces, ya que Binah y Son de cada grado cayeron al grado que se encontraba debajo. Entonces, respecto a Katnut, significa que Ahab está trabajando para el inferior, porque este Ahab está se elevando, hace muchas acciones. Quizás tú quieres decir, tenemos un Parsuk, se quiere preocupar por el inferior, entonces va a se va a transformar a Katnut y se va a preocupar al inferior, porque los inferiores están en Katnut, digamos, como Ima. Baja su nivel del pequeño, así, lo que sea necesario para el inferior. Esto es correcto. Yo siento distinto, que opera ¿cómo se conecta con el inferior? Te pregunto. Kelim de Kabbalah son solo vasijas de recepción. ¿Qué conexión podría haber en los Parsufim? ¿A través de qué? Le otorga a él. ¿Cómo le va a otorgar? A través de su Ahab. Exacto, a través de Ahab. Estoy preguntando, activando el Ahab o el Ahab restringido, ¿cómo esto es considerado Gadlut para él? No, él tampoco necesita nada. No necesita Ahab. Pero el superior activa Ahab solamente al grado en que lo necesita para el inferior. El inferior necesita recibir, entonces transfiere a través de su Ahab del superior al inferior. ¿Qué significa pasar? Hace Sibuk de acá y pasa la luz por la vasija de recepción, pero no he considerado que los inferiores aparentemente lo activa. El bebé llora aparentemente y activa a la madre a darle lo que él necesita. No entiendo, ¿es Gadlut o Katnut cuando el Ahab funciona para los inferiores? Esto es algo que aprenderemos. Yo veo que tú haces bonitas preguntas, pero habrían páginas explicando esto. Y atravesarlo verbalmente no está bien. Mario de Filipinas pregunta, ¿cómo Lama Nekudim aparece
tres partes, Keter, Abba, Behima y Son, y no 5 partes. No, es un Parsuf. Cada parte de Rosh de Itlapshut, Rosh Tov Sof. ¿Qué es 5 partes? Por supuesto, en Keter también tienes 3 partes y Abba, Behima y también Son. Pero esto es porque son 10 y no 9, 10 y no 11. Deben ser 10. Esta es la estructura. 5 partes o 10 partes. Pero el Parsuf, siempre el Parsuf incluye Rosh de Itlapshut, Rosh de Aviut y el Guf. Rosh de Itlapshut viene del previo, Rosh de Aviut es de acuerdo a su propio espesor. Kiev. Вот помогите просто разобраться. Я не очень понял, почему все-таки разбиение произошло сосудов в итоге под парсой. Por favor, ayúdenos a comprender por qué la ruptura de las vasijas sucede bajo el parsá como un resultado de todas estas acciones. Yo no sé aún. No sé qué sucede contigo, Vlad. No hemos aprendido esto aún. La ruptura de la vasija va a suceder cuando no es ahora, es un par de páginas más. La ruptura de las vasijas es en 2 páginas más. Simplemente lo dibujó. Sí, bueno, lo dibujé, pero para darte a una cierta perspectiva. ¿Ok? Sí. Corre, corre. Todo lo que recibimos, entiendo que describe Katnut de Nekudim, estos grados, estos niveles de integración entre Bina y Malhut. Todos juntos aprendemos acerca de un Parsuf que emerge de la combinación de Malhut y Bina, o Nekudot de Sag en Eidak, como un resultado de Bina fue restringido. Y después Sag se transforma en un Parsuf que está en Katnut. Katnut. Bet de Itlapshut, Dalet Daviut, Aleph Daviut. Esto es Katnut. Es como Binah dando nacimiento a Serampin. Entonces, esta pequeñez es el Parsuf de Binah. Esto es lo que aprendemos. De Tabur a Parsá. Este Parsuf de Katnut no es un mundo aún. Se llamará un mundo durante el tiempo de ruptura. A Happy Galgalta Benay como no hay conexión entre esto y eso. La integración de Malhut y Bina no es como Galgalta Benay y Ahab. La integración de Bina y Malhut no es como la integración de Galgalta Benay y Ahab. No piense como esto. Hay una cierta similitud, pero no es así. ¿Cuál es la diferencia? Yo no quiero hablar acerca de eso, dice Raf. ¿Cuáles son las diferencias entre Parsuf y Olam? ¿Qué separa estas dos cosas? Un Parsuf es un Parsuf. Es Rosh y Guf. Un mundo son 5 Parsufim. Aquí todavía no tenemos mundos, tenemos pequeños Parsufim. Pequeños Parsufim y grandes Parsufim. De Nikve Benay. Que realmente es pequeño, crece no acorde de los grados, de acorde al
se expande de P de Sag hacia abajo. Del P al Jasé, del Jasé más superior, pon superior que está en el lugar de. Y aquí un parsuf adicional es creado porque bajo el Tabur hasta Neidak cualifica el lugar para poder traer la luz de Hasadim. Tabur de Parsa influye en la luz de Hasadim. Por lo tanto, en esta área, en este lugar, en este deseo, es posible para que la santidad sea expandida. Entonces, Binah, en esta santidad, Katnut de Nekudim, ¿por qué? Porque Binah cualifica este lugar, lo purifica con la luz de Hasadim. Sí. El hecho de que Tabur hasta Parsa, no sé cómo decirlo, restringe a Hab, significa que esto que la luz que se expande es diferente. Por supuesto que la luz que se expande en esta vasija restringida es solo la luz de Nefesh. ¿Qué pasa cuando Nekudot de Sag fue expandida? No fue la misma luz que en Binah. Por eso en el parsuf de Binah, que se expande por Tabur, se eleva de Tani, de Nekudot de Sag. Entonces en ese lugar luego emerge Parsuf Nekudim se expande. ¿Cuál es la diferencia entre las cualidades que aparecen ahora entre Tabur y Parsa? Es un nuevo Parsuf. Ese Parsuf fue un Parsuf de Binah y este Parsuf es el Parsuf de Serampin restringido. Sí. Dijimos que cada parsuf se divide en tres partes: Rosh de Hitlashut, Rosh de Aviut y Rosh de Guf. ¿Por qué este parsuf podría dividir Ab en tres partes? Sí, por favor. Parsuf Ab, tienes Rosh de Hitlashut, que viste sobre Rosh de Gargalta, Rosh de Aviut, que va de P a Jasé de Gargalta, y luego Guf. Así es como es en cada parsuf. Solo en Galgalta no hay un Rosh de Hitlashut. Todo el resto es un deber que tengan. הדגשת קודם Sí. שהמלכות היא זאת שמצמצמת את הבינה. Usted enfatizó antes que Malchut restringe a Binah. Sí. Quiero comprender la esencia de la restricción. Porque Binah se expande, se abre a Malchut. Malchut recibe un estímulo de Binah. Y entonces ella actúa en Binah y restringe. Este estímulo que recibe la expansión de Nekudot de Sag, en Nekudot de Sag hay Hasadim que se abre de Tabur a Sium. Esto estimula Neideat, Malchut, y causa que Binah se restringe a sí mismo. En Sat, en Binah se divide en dos, ¿cierto?
La segunda restricción es cuando Binah se divide en Galgalta Benaim y Ahab, que es Galgalta Benaim, que puede estar en un contacto activo con Malhut, y Ahab solamente puede estar en una conexión pasiva con Malhut. ¿Podemos decir eso? Yo no sé a dónde tú quieres ir. ¿Cuál es la esencia entre la división entre Galgalta Benaim y Ahab? Lo que puede existir en Galgalta Benaim y en Ahab no puede, se restringe. ¿Cuál es la conexión entre Binah, Ahab y Malhut? ¿Cuál es la conexión? Ahab del superior con Galgalta Benaim del inferior, algo que no existe en la segunda ante la segunda restricción. Binah puede solamente influir en Galgalta Benaim. Todo lo que sucede en Binah y entre Binah y Malhut. Ahora, por el momento, simplemente me debo sostener en esto porque quizás tú sientas que yo no quiero enseñar algo, pero esto es porque aprenderemos de esto desde el libro. Cuando lleguemos a las páginas, restricción, Binah restringe, Malhut restringe a Binah y la influye, la despierta a influir. La vasija suficiente para poder recibir, para otorgar a Malhut, lo aprenderemos. Toda la expansión hasta el final de la corrección solamente depende de la conexión entre Malhut y Binah. Sí, Haim. En Parsuf Nekudim tenemos Rosh de Hitlapshut, Rosh de Aviut y Guf. Parsuf Nekudim, Olama Nekudim, Mundo de Nekudim. Olama Nekudim en Katnut es un Parsuf. Sí, por supuesto. ¿Dónde está la división? Keter Abaveima. Keter es Rosh de Hitlapshut, Abaveima es Rosh de Aviut. Y Sonekuf, sí. Raf, you answered to my call that the world consists of 5 Parsufim. Raf, usted explicó que el mundo consiste de 5 Parsufim. ¿Qué Parsuf están en Katnut? ¿Por qué dice Parsuf de Nekudim y otra vez se dice? זה עדיין לא עולם. עולם הניקודים זה יהיה בזמן השבירה. No es aún un mundo, dice Raf. Olama Nekudim solamente después de la ruptura. Sí, Tai. Una pregunta acerca de la segunda restricción. La segunda restricción sucede en el descenso de Binah a Malhut de Neideak, o ahí solamente obtiene Rechimó para la segunda restricción. De nuevo no debe seguir. Nekudot de Sag, cuando caen, se restringen en la segunda restricción, o ya tiene un Rechimó de la segunda restricción. Nekudot de Sag que baja, desciende llena de Ideak, despierta a Malhut, y esto lo restringe. Entonces está el estado en donde Nekudot de Sag bajo el Tabur hasta el Parsa. No, se expanden hasta Malhut y Malhut lo restringe hasta el Parsa. Antes del periodo, sí, ya se hubieran purificado, no tendría razón para restringirse. No, tú escucha. Y esto se expande hasta bajo el Tabur. Esta influencia lo cambia hasta Parsa en Tiferet, solamente en vasijas de Binah, de otorgamiento. Vasijas de recepción fueron restringidas. Esto es lo que he llamado Simsum Bet, segunda restricción.
Rav, dos preguntas. Lo que aprendimos de Katnut de Olam Nekudim, lo que aprendemos de cada mundo en Mayar del ordinario de estos estados específicos. Sí. Segunda pregunta, Ahab del inferior que alcanza Galgalta Benaim del superior. ¿Esto? ¿Qué es este Ahab? Yo no sé. Es Ahab, eso es. ¿Más? Yo espero que lo haya entendido correctamente. Cuando las vasijas de recepción son restringidas, esto permite que pase la luz en Nefesh Ruach. Sí. Y con el propósito de pasar luces más altas, yo necesito, para poder hacer un sibuj con luces más altas, necesito hacer este sibuj y luego recibir las luces. De Galgalta hasta Tabur, la luz de Jochma y Tabur Asu. Tenemos luz de Hasadim. Puede ser la iluminación de Jochma. La iluminación de Jochma es de Tabur a Parsa. Sí, pero al final de la corrección, hasta el Sium. Todo. ¿Cuál es la diferencia entre la primera restricción y la segunda restricción? La primera restricción dice que no podía recibir en orden de recibir, solamente recibir en orden de otorgar. La segunda restricción dice que no puede recibir en orden de otorgar. ¿Y qué puede hacer? Solo otorgar en orden de otorgar. Ok, sí. Puede decir que Katnut de Olam Nekudim es la raíz de todas las correcciones que tomarán lugar luego. La raíz de todas las correcciones es la ruptura. ¿Qué aprenderemos? La restricción de las vasijas de recepción, todos los ahab que pasan en todo el sistema. Parece que no aparece en el dibujo, pero cada parte, Parsuf Keter, Nekudot Sag, Diosefirot, sí, cada sefira está restringida y todos los ahab inferiores y Galoltam Benaim superior. Parece como que esto se congeló. ¿Qué es lo que los puede resucitar? La luz Absag. Ok. Yo estoy satisfecho con tu pregunta. Lo están absorbiendo bien. Todo este material es lo más fundamental para todas nuestras correcciones. Muy bien. Sí. Pequeña pregunta. Nekudim en Katnut es otorgar con el propósito de otorgar. Sí. Vamos a decir que sí. Sí, Hanoch. Si entendí correctamente, después de la segunda restricción, el trabajo es por encima de Parsa, cuando Binah, parte de Sat, se preocupa, no se entendió, amigo, disculpen, desarrolla ahí algo que no es. Si Malhut se restringe, entonces es un cero, no una parte. Cada parte de Malhut que se puede restringir no está lejos de Binah. Binah lo absorbe como una semilla y le da nacimiento. Sí, maravilloso. Como todos. Sí, tenemos Moscú.
мире Адам Кадмон, получается, каждый выше имел больший авиют. Здесь En Кадмон el mundo de Adam Kadmon это как единый парцуф, у него единый авиют, или у Кетера resulta que cada superior tiene otro espesor. Y en Katnut de Olam Nekudim, Keter tiene un mayor espesor. No, dice Raf. No. Como en todos los parsufim, aquí hay algunas diferencias entre la parte del parsuf. Aprenderemos esto. Yo necesito resumir aquí la respuesta. Ashkelon. Shalom Rav. ¿Podemos ver el dibujo? Sí. ¿Por qué llamamos Olam Nekudim un parsuf? Yo veo que los parsuf tienen 10 sefirot. Aquí solamente veo a Hab. Es el mismo asunto, solamente que aquí dibujamos las vestiduras del Rosh y el segundo Rosh, pero no quería dibujarlo así, pero por tu beneficio yo voy a hacer un parsuf como este. Sí, está Keter, Abba Ve'ima, y aquí está Son. Este es ese, este es ese y este es ese. ¿Ok? Pero el parsuf termina en el parsá. Sí, eso es lo que digo. Aquí, esta línea. Comienza de Tarbur y termina en el parsá. Pero más allá está Hub, pero no lo dibujamos porque no está activo, no está operando. El hecho que no está activo no es parte del parsuf. Sí, está ahí, pero para nuestro beneficio no lo tomamos en consideración. Muchas gracias. Tenemos Australasia. Mi pregunta es, Parsuf Olam Nekudim en Katnut, ¿cómo está conectado, por ejemplo, Keter, Abba Ve'ima, Son, si Ahab está restringido? ¿Qué conecta uno con lo otro? Si las vasijas restringidas, las vasijas de recepción están restringidas. A través de la vasija de Kabbalah, de recepción, necesitamos comprender que estas vasijas de Ahab, indica Rav, Ahab de Keter, ¿lo ves? Ahab de Abba Ve'ima. No es que no está allí o desaparecido. Están transfiriendo las luces. Solamente en relativo a sí mismos están realizando una acción para los inferiores. Por eso es que si no están ahí y están operando como vasija de recepción, están operando como transiciones. Eso es. Y así es como opera. Pero son 10 sefirot. Ciertamente Ahab funciona en cada grado. Decimos, como sin Ahab, pero lo decimos porque enfatizamos que no está activo en sí mismo, sino que de Galgalta Benaim de su nivel hasta Galgalta Benaim del próximo o del otro nivel. Sí, Monterrey. Hola Rob, pregunta, en el Parsuf Katnut de Nekudim, Ahab de Keter y Ahab de Abba Ve'ima, ¿por qué permanecen restringidos si están por encima del Parsá?
כי הם הצטמצמו. Porque fueron restringidos. הם הצטמצמו כדי לשרת לפרצוף. En Rosh Hashanah fueron restringidos con el propósito de servir al Parsuf. No es de estar carente, sino que de añadir la cualidad de otorgamiento. Se unieron al grado de Binah. Están en el grado de Binah. Ahab no significa que son solo vasijas de recepción, que tienen que estar por sobre Parsá. También las vasijas de Galgalta, Afsag, vasijas de recepción, que son con el orden de otorgar. No es que están restringidos, tienen masaj. Pueden estar en cualquier lugar que quieran, son vasijas de Binah. Binah puede estar en cualquier lugar. Estas vasijas tienen bet de Hitlapshut. Por lo tanto, no hay problema de estar en cualquier lugar. Bet de Hitlapshut es Binah, es santidad. ¿Está bien? Sí, la última pregunta. Si solo recibo luz de Nefesh Ruach, ¿no considerado recepción, cierto? Sí. Pero tú necesitas nulificarte para poder recibir Nefesh Ruach. Es como el embrión. El sistema está en otorgar por otorgar. En Katanut de la Manekudim, sí. ¿Esto permite al sistema recibir las luces de Nefesh Ruach? Sí. Ok, ¿tienen algún anuncio? ¿Quiere algo hace 2 horas atrás? 2 anuncios muy felices.Quiero actualizarles. El número registrado para el Congreso son 525. Ahora 150 amigos de Rusia, 150 amigos de Ucrania. Es más de la mitad de los números de estos lugares. Estamos felices de anunciar que nuestro amigo Yenia se movió de cuidados intensivos a una parte normal del hospital, a rehabilitación. Recibe un mensaje de cuán feliz, cuánta sensación de conexión él recibió, y como nuestra unidad, también Timur, su condición es estable, pero su cuidado es... Necesitamos seguir pensando en Timur. Es un problema esto, dice Ram. Bien, vamos a esperar. ¿Qué más tenemos? Anuncios, por favor. Lección de la tarde, 17:30 a 19 horas, tiempo de Israel. Lección en vivo con Rav Dr. Michael Leitman en Sigotová. Convención Mundial de Kabbalah en Moldova. Invitamos a todos en Kishinev, septiembre 6 al 8. Más información, Kabbalah.info. Vamos a ver un clip. El congreso más grande para los hablantes rusos. Tomar ventaja de conectarse a otros estudiantes. Vamos a realizar tu trabajo en la realización práctica. Vamos a aumentar nuestra percepción de libertad espiritual. Ayuda a otros en Help Haver, septiembre 6 a 8, en Kishinev, Moldova, Mold Expo. Tomen su ticket al próximo grado espiritual.
להיות ישראלי, ערב ייחוד לקבוצות ישראל. ביום ראשון הקרוב, 14 לשביעי, יתקיים ערב ייחוד de ser israelí, Día de Unidad. Este domingo, 14 de julio, 18 horas tiempo de Israel, Petah Tikva, comida, música cabalistas, lecturas con Rav Dr. Michael Leitman, más información, Radio Zohar, 6 de la tarde comienza. Buenos días, buenas noches. People gather round above this time and space. Come on, people, gather round. Let's find a higher place. Come on, people, gather round. The circle awaits. Come on, people, gather round. Put a smile on your face. Clear your senses, free your mind. Your heart will keep the beat. Let's all sing together. So get up on your feet. Completing the circle, come my way. Completing the circle, unite and play. Completing the circle, let the love shine night and day. Completing the circle, come my way. Completing the circle, unite and play. Completing the circle, let the love shine night and day. Come on, people, gather round above this time and space. Come on, people, gather round. Let's find a higher place. Come on, people, gather round. The circle awaits. Come on, people, gather round. Put a smile on your face. Clear your senses, free your mind. Your heart will keep the beat. Let's all sing together. So get up on your feet. Completing the circle, come my way. Completing the circle, unite and play. Completing the circle, let the love shine night and day. Completing the circle, come my way.